es un espacio generado desde esta propuesta política, donde se quiere ir analizando distintas dimensiones del quehacer político, en donde tenemos la cultura, la educación, donde está la economía, la salud y todos los ámbitos del desarrollo humano. Entonces, tenemos hoy día la presencia de distintos educadores interculturales. Tenemos primero a la Lamien María Huenuñir, que es una Lamien muy querida por todos nosotros, muy reconocida también, que se ha dedicado a la poesía en mapudungún y castellano. También se dedica a la sanación y es educadora intercultural. Bienvenida, Lamien. Después usted ahí nos saluda cuando tenga su espacio de intervención, ¿ya? Tenemos también a la Lamien Inés Loncón, que es educadora de lengua y cultura indígena, los denominados ELSI, que también al día de hoy están pasando por una situación puntualmente compleja, la cual también quisiéramos que en algún momento la Lamien Inés se pudiera referir a eso. Y tenemos de la asociación gremial APM a la Lamien Gabriela Trecanao Quintín, quien es presidenta de la asociación y que trabaja en la comuna de Padre Las Casas. Bienvenida también. Tenemos a Lamien, me parece que es, se me fue disculpe, Cristian Calfumán. El Lamien también pertenece a esta asociación de educadores interculturales que nos van a presentar hoy día un poco cuál es su trabajo, su desarrollo, y nos van a también hablar del contexto en el cual ellos trabajan. Entonces, para dar la primera vuelta, vamos a partir con la Lamien, y tenemos también a Cristian Guayquifil, que es nuestro invitado desde nuestra plataforma, que nos va también a colaborar en el NOTRAM, ya que él tiene vasta experiencia en el tema de la educación intercultural y comunitaria también, porque es quien mantiene la Biblioteca Mapuche acá en Temuco, un lugar donde distintas personas hemos transitado y aprendido. Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Esperamos que esto sea muy nutritivo, que esta conversación puedan surgir y nacer también propuestas. Muy necesaria la conversación y el análisis en profundidad, que a lo mejor no lo vamos a desarrollar totalmente hoy día, pero sí creemos que es un inicio para conocer otras realidades y para desarrollar también una parte importante que es el proyecto político que queremos como mapuche plasmar dentro del nuevo proceso para la Constitución. Que eso también tiene que ver este desarrollo y esta recogida de ideas y propuestas y de análisis. Entonces vamos a partir diciendo que dentro de la implementación de la educación intercultural en el sistema escolar existe también la asignatura, ahora tiene otro nombre, que es Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, y donde hay bases curriculares nuevas que han salido hace poquito, este año fueron aprobadas, y bueno, hay una cantidad de horas, está como una asignatura, esos temas nosotros ya lo hemos conversado, pero es muy importante también decir cómo está puesta la educación desde la propuesta que ha hecho el Estado. Esta propuesta no es algo que haya sido fácil conseguirlo, más bien ha sido una lucha de las propias comunidades, de las propias organizaciones, para revertir, en cierta forma, el proceso de pérdida de nuestra cultura y de nuestra lengua también. Entonces, para dar una visión general de cómo se está dando la educación intercultural en los distintos espacios educativos de las escuelas y de los jardines infantiles, les vamos a pedir a la Lamien Inés que parta contándonos cómo es la realidad que se vive dentro de los espacios educativos donde ella trabaja, para que todos más o menos conozcamos de qué se trata esta propuesta que existe. Lamien Inés, tiene la palabra. Mari Lamien. Mari Lamien. Bueno,
Yo soy Elsie de un jardín de labranza, Coralito se llama el jardín. Bueno, este año en realidad nos ha tocado vivir hartas cosas diferentes en todos sentidos, ya sea de lo que está pasando, ¿cierto?, a nivel mundial con las enfermedades, y también es lo que estamos viviendo sobre la discriminación que pasó, ¿cierto?, con nuestro Lamien no es Lonquimay, se me olvida, no, Curacautín. En Curacautín, ¿cierto? Y a través de eso, un nutricionista, ¿cierto?, de Fungi, en su cuenta de las redes sociales, él escribió, ¿cierto?, un comentario muy racista, tratándonos a todos los mapuches, ¿cierto?, de escoria. Entonces nosotros nos hicimos presentes, obviamente para que se pudiera tomar carta en el asunto, ¿cierto? Pero no, la verdad no fuimos escuchados por el director, pero bueno, nuestra lucha sigue, así que ahí estamos tomando, ¿cierto? Nos estamos tratando de que nos guíen, porque tampoco nunca hemos estado metidos en algo así, ¿cierto? Entonces, por eso hemos pedido ayuda, hemos recurrido a muchas personas, y en una de esas llegamos a usted. Así que eso por también, bueno, mi experiencia fue buena este año, solamente esto es lo que pasó, que como que nos hizo retroceder, pero por mi parte, yo estoy muy contenta en el jardín. Yo siempre lo primero que hablé en el jardín cuando fui presentada, inculqué mucho el respeto que tenemos que tener tanto con los pichiqueches, nosotros hacia los pichiqueches, porque nosotros somos los que estamos enseñando, y sobre todo el respeto. Entonces, nunca me sentí ajena al jardín, así que por ese sentido, en ese sentido, mi experiencia ha sido buena, ¿ya? Igual, obviamente, hay mucho en este proyecto de Elsie, ¿cierto? Son muchas las falencias, muchas. Yo trabajé en Rancagua, conozco a la Lamien María, no sé si se acuerda de mí, Lamien María Mari. Mari Lamien, Mari, Cumelén, Lamien, Cumelén. Un abrazo a la distancia, Lamien. Igual, con todo el piuque, a todo su love, a toda su purema, Lamien, qué alegría verla por este medio, mucho neuen. Chaltumay, Lamien, en este momento estamos en un guillatún, así que voy a ser súper breve con lo que, porque si no mi gente me van a tirar la oreja. Así que eso, trabajé en Rancagua, un año de Elsie también, y ahí vi la falencia que tenemos todos. Yo, gracias a Dios, pude estudiar, saqué un técnico en párvulo porque me encantó trabajar con los pichiqueches, para yo enseñar mi mapuzungún, mi mapuche. Entonces, tuve esa posibilidad, porque igual somos discriminados también. Yo sé que lo que no tienen algún técnico, algún estudio, llega la parte de los aprendizajes, ¿cierto? De que tenemos que planificar, de los ámbitos y todo el cuento, ¿cierto? De la educación. Y ahí uno queda colgada y dice, uy, pero ¿cómo es esto? Es como si a uno le estuvieran hablando en chino o que un mapuche le estuviera hablando a un winca, ¿cierto? Entonces, súper complicado ese tema. Yo creo que por ahí tendrían que... algo se tiene que hacer con eso. Algo se tiene que hacer. También que uno sabe hablar, sabe la cosmovisión, ¿cierto? Pero uno igual necesita saber llegar a los niños, porque uno... es muy poco el espacio que le dan a uno en el jardín, por lo menos yo tengo que recorrer, como lo hacían en Rancagua, ¿cierto? Estaba una hora en una sala, la otra en el medio mayor, en el medio menor, en el heterogéneo, y en fin.
Entonces, eso yo creo que por ahí tienen que también, si ustedes van a hacer algo, ¿cierto? Tienen que ver ese punto de poder enseñar a la gente de que tenga una capacitación de cómo llevar cómo llegar a los pichiqueches. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esa es la falencia que por lo menos la que yo vi y la que yo tuve experiencia. Y así también uno después, igual las personas profesionales a uno como que, oye, pero ¿cómo no entendí? Entonces, y si uno le están hablando en chino, difícil que vaya a entender, o a menos que uno le explique, mire, esto. Y en los jardines o en los colegios no se dan el tiempo de decir, mira, yo te voy a enseñar, esto es planificar, estos son los ámbitos, estos los núcleos, ¿me entiende? Las bases curriculares. Entonces, igual es complicado el tema. Yo creo que por ese lado igual se tienen que preocupar un poquito de los ESI y de los educadores tradicionales. Eso sería de mi parte, Lamien, Ingrid. Feley, Lamien. Muchas gracias, Chaltumay, también Subú. Muchas gracias, Lamien, por su presencia también. Avisarles a las personas que se están conectando, que están viendo esto a través de la plataforma del fanpage Ingrid Conejeros Constituyente, pueden hacer preguntas, pueden escribir ahí algunas preguntas y las vamos a tratar de incorporar también a este diálogo. Muchas gracias a la Lamien Inés Loncón. Les cuento que está dentro de un guillatún y ha salido un ratito del guillatún para poder conversar con nosotros, así es que en cualquier momento ella va a salir del Chagún, pero desde ya le agradecemos su esfuerzo por estar con nosotros también. Muchas gracias. Bueno, y seguimos entonces ahora con la Lamien María Guanuñir para complementar esta visión de los ELSI, de los educadores de lengua y cultura indígena en las escuelas, en los jardines infantiles, para que complemente con la Lamien lo que ha dicho la Lamien Inés, y nos cuente también cómo es su experiencia, Lamien María. Mari, Compulamien, Mari, Lamien Ingrid, a todos los Pulamien que están ahí, que ñepoyen chalin, en Chemblepan Fau, Rangin Tuariameo, Palua Yucle, Ñepiuque, Tañe Manuel Tuel Pachante. Muy agradecida por esta invitación. Hoy día, pese a que estoy habitando en el corazón de la ciudad, donde habita el reino de Chile, pero saludando con el corazón a distancia, con todo el cariño de siempre, a la Lamien que está ahí tras las comunicaciones, Angie, el Lamien Christian Wakefield, también tiempos que no lo veo, así es que un afectuoso saludo igual para la ñaña Inés que recién hizo su intervención. Gracias por la palabra. Y bueno, como mapuche siempre saludamos a los 4 puntos cardinales: Cheumalei, Meli, Chaquenewen, Meli Huesan Mapú, Meli Cuifi, Queñen, Mapú, Meli Chaquecoruf, Meli Chaquepillán, todas las 4 direcciones desde donde viene nuestro Nehuen, nuestra energía, agradeciendo este nuevo día, agradeciendo al sol, a los senderos de la tierra, que pese a que nos vemos por una pantalla, pero nuestros corazones están ahí palpitantes a través del viento, y poder entregar una palabra con sabiduría como lo hacían nuestros Huifiques Cheyenne. Ellos también se hacen presentes cuando hacemos un Chahún, porque de todo eso se nutre nuestro Quimán desde nuestros antepasados, en este tiempo contemporáneo, no importa el espacio donde estemos contextualizados, pero siempre nuestro Quimán está ahí, agradeciendo y pidiendo permiso para embarcar este mensaje con el mejor Quimán posible, la mejor sabiduría que sea de sentido para quienes están conectados en este día. Así es que desde mi experiencia, comenzar a decir de que yo comienzo a trabajar en el programa donde se hizo un convenio a través de CONADI Junji, que no fue un convenio por voluntad de las instituciones. Esto sucedió
por las demandas de la dirigencia en la urbe y en todos los territorios, me imagino, porque en esta reivindicación de estar luchando por nuestros derechos lingüísticos de toda nuestra tradición, son años de lucha donde nuestra gente ha dejado muchas palabras, formas de reclamar, solicitando el respeto para los pueblos, no solo para el pueblo mapuche. Así es que nace este convenio y el año 2010 es cuando me llaman desde la institución Junji para comenzar a trabajar en esta nueva sigla que se creó para nombrar. Principalmente fuimos mujeres quienes iniciamos, recuerdo muy bien que fuimos 6 mujeres que firmamos. También fuimos nombradas por la dirigencia de la urbe. Fueron los dirigentes quienes llevaron esta lista de mujeres a la institución porque confiaron este rol en personas idóneas, era algo nuevo, era un plan piloto que se levantaba, entonces no estábamos solas. Un mapuche, una persona mapuche nunca está sola, siempre están los LOF o están las organizaciones urbanas aquí en este contexto en que estamos en la ciudad, y por ende ese rol no era algo personal. Nosotras teníamos que tratar de dejar bien esta confianza que nos llega de parte de los dirigentes a desarrollarnos dentro de un espacio educativo de la mejor forma posible, sin ningún tipo de herramienta, sin ninguna orientación previa. Fue como algo que llega de momento y había que hacerse cargo de una u otra forma. Entonces, cuando llego al primer espacio educativo a conocer a toda la comunidad, fue un poco preocupante. Como decía anteriormente la Mien Inés, nosotras no tenemos herramientas pedagógicas, no conocemos siquiera de pronto las palabras tan elaboradas cuando hablan de los núcleos, de la organización del tiempo, de la planificación. Son cosas desconocidas para una persona común que ha crecido en su comunidad, pese a que cuando comenzamos a indagar nos damos cuenta que todas esas cosas existen en nuestra cultura, en nuestra tradición, pero nombradas de otra forma. Entonces es ahí donde tenemos que comenzar a encaminarnos desde respetar las diferencias, tratar de sumarnos, pero solicitando este respeto a nuestras diferencias, que en los espacios educativos hay bastante ignorancia con respecto a lo que es la educación desde la comunidad, desde la familia, porque la escolarización es muy individual, es hasta en cierto grado un poco egocéntrica, diría, cuando la persona adulta se pone adelante y casi obligando a la comunidad de pequeñas y pequeños a replicar todos en la misma frecuencia la información que se les está traspasando, sin respetar sus procesos de desarrollo natural, como se hace en el campo. Entonces, aparte de tener esta tarea de poder sensibilizar primeramente a los directivos, al cuerpo de docentes, invitar a participar a las familias, es el mayor desafío que tenemos, aunque los más pequeños, esa población a la cual llegamos, se encantan enseguida. Lo único que les interesa a los pequeños es ver que la persona que está allí le demuestre cariño, le demuestre que son importantes. Es como hacerles entender que su identidad en esa particularidad, pero que cada una y cada uno con sus diferencias de género, de formas de expresión, son importantes. Y cómo nosotros le damos la importancia a esas pequeñas, esos pequeños que están ahí
en un jardín infantil, por ejemplo, donde desde sala cuna hay bebés de 3 meses, se quedan ahí sin este resguardo, esta protección de la mamá, del papá, de los seres de su linaje, porque la mamá y el papá tienen que trabajar, entonces mayor parte del tiempo pasan ahí al resguardo de las personas que se encargan por vocación. Hay pocas personas que uno se va dando cuenta en este transitar también, que están ahí por vocación, hay otras personas que lo hacen por tener un sueldo, y uno evidencia todo este tipo de cosas a medida que va avanzando dentro del aula. Entonces, esos pequeños desde 3 meses, después están los de sala cuna, menor, mayor, desde 1 año a 2 años, los medios menores, porque los van ahí integrando por edad a diferentes niveles, los medios mayores ya son los de alrededor de 4 años para 5, y sucesivamente. Entonces, cuando nos llaman a relacionar desde nuestra tradición algunos puntos que sean netamente cultural, pertinente al pueblo mapuche, digo yo, porque soy mapuche, también hay educadores aymara, hubieron educadores Rapa Nui, cada uno con su cultura presente allí. Como nosotros tuvimos, o nosotras como mujeres, hoy por hoy se habla de nosotras, nosotros, nosotres. Yo digo, si hablaran en Mapuzungún sería mucho más fácil porque diríamos Pulamien, y ahí somos inclusivos con todo y no tenemos que hacer esta diferencia de tanta palabra, digo yo. Entonces, cuando nos insertamos ahí, tenemos que ver desde nuestra vivencia, porque lo que llevamos nosotros hasta ahí no es esta formación de otros seres normalistas. Cuando las personas se forman en un instituto, en una universidad, llegan con esa mentalidad de replicar de la forma que les han formado, con las más pequeñas y los más pequeños, y se olvida un poco esta base fundamental, el eje central, que es el desarrollo de una persona desde que nace, comienza a tener la importancia en la comunidad. Un pichiche de 3 meses ya está, apenas nace la persona, es persona. No a medida que va trascendiendo los ciclos, le llaman años, para nosotros son ciclos, y a cierta edad dicen ya es una persona preparada para hacer un aporte en la sociedad. Ya sería de nosotros en un mundo sin niñas, sin niños, sin los bebés que requieren de nuestro cuidado. Para ellos, para los bebés, tenemos nosotros canciones, el cantún. Entonces, ¿cómo sensibilizamos a los directivos? A mí me correspondió con una directora que me puso ahí esta misión, por decirlo de alguna forma, de crear canciones y ver la reacción en las niñas y niños, los pichiqueches en general, de cómo reaccionaban al cantarles en Mapuzungún. Entonces fue el primer desafío de crear un material que circuló por aquellos jardines que tenían el sello intercultural, entre comillas digo, porque siempre la situación ha sido como sometida a esta malla curricular, o el currículum general, donde en cierta forma vamos sumándonos a todo lo que tienen ya dispuesto en organización de tiempo, de planificación. Había que sumarse, pero abordarlo desde nuestro kimón. Entonces, como estábamos ahí para fortalecer el lenguaje, los del cantún, los relatos para nosotros son como una herramienta muy fundamental para desarrollarse ahí, porque los pichiqueches con solo cantarles sienten a través de la voz
la vibración de la persona que transmite, y a veces en la sala cuna habían pequeñas y pequeños desbordados llorando, y cuando oían mi voz que yo entraba a saludarles, también comenzar a hablar de la importancia del saludo todos los días para nosotros, porque cada día es un día nuevo, un día diferente, y llegar a cantarles como que bajaban esa revolución y a través del canto se creaba un ambiente armónico donde a veces algunos hasta se dormían, por decirlo menos, a través del Wilcantún. Y por eso en nuestra cultura hay Wilcantún para las diferentes etapas de desarrollo de los pichiqueches. Con los más grandecitos, cuando ya comienzan a pronunciar mejor, vamos aprendiendo las palabras básicas. Esto tomado desde que uno hace memoria cómo fue su infancia en la comunidad, a contarles a través del relato cómo es el lugar donde uno nace, qué es lo que hay allí, invitarlos a prestar atención a través de la imaginación, porque hubo también que entrar al desafío de eliminar láminas cuando le hablaban, por ejemplo, de animales, de aves, decir que había que contextualizar, aunque fueran láminas, porque habían muchas láminas de elefantes, de jirafas, de animales no pertinentes al territorio, y este desafío con la educadora que se encarga de acompañarnos en el programa, porque esto es un programa que se ha instalado en las aulas, en los espacios educativos, de que en el territorio hay otro tipo de animales que sí se nombran en nuestro idioma y que no nos pidieran de procurar de traducir cómo se dice elefante, que de primera se nos miró como meros traductores que llegábamos a los espacios educativos, cómo se dice elefante, cómo se dice jirafa. Eso no tiene traducción ni aproximación, porque en realidad la traducción literal del idioma mapuche al Huinca-Sungún tampoco existe, es una aproximación. Pero tampoco hay aproximación porque no son pertinentes al territorio. Obviamente tuvimos que comenzar a hablarle del moro, del chapial, de las maras. Entonces son animales pertinentes, contextualizando el entorno, las aves también, tratando de, a través del escuchar, porque a nosotros así nos enseñan en el alctún, que es el escuchar, en el asquintún, que es el observar qué es lo que sucede, los colores, no mirarlos en láminas, sino que invitarles a salir de las salas hacia el patio, observar la naturaleza, cómo cambia el follaje de los árboles, a veces de un verde profundo, después luego en la etapa del otoño, en el tema cíclico, cómo se van poniendo amarillas, a veces hasta rojiza, hasta que caen las hojas. Llevar a la niña y al niño a conectarse con la naturaleza, como hacía en el último espacio educativo que estuve, que fue en la comuna de Los Prados. Cuando llegué, ese espacio tenía como nombre Pequeño Niño. Entonces, la directora tiene muy buena posición en ese espacio, y ya que estaban integrando el sello intercultural, artístico intercultural, hubo que invitar a la familia y cambiar el nombre, porque cuando dice pequeño niño está hablando solo del niño, un poco llevado hacia esta visión de religiones o estados patriarcales, y en dónde quedaban las niñas. Le dije Pichiqueche Tañiruca, la casa de los niños y niñas, donde sin diferencia de género se pueden integrar de mejor forma. Se les dio otras opciones a la familia y fueron las familias que determinaron, y hoy por hoy el jardín se llama Pichiqueche Tañiruca. Entonces, es hacer, como digo, este diálogo a través del Michamcan, como estamos haciendo este Michamcan, ir tratando de sensibilizar e invitar a hacer comunidad, tanto al espacio de personas que trabajan dentro del aula como a las familias, que son las redes cercanas, para que sea una comunidad realmente y puedan tomar conciencia de que somos diferentes. Nosotros no podemos llegar
y someternos a que nos sigan manipulando como se ha hecho siglo tras siglo, porque en un momento se dice también en la institución que se iba a contratar solo a personas que hayan terminado su cuarto medio de escolarización, y donde el mayor quiman, la mayor sabiduría está en las papay, en los chachay, que últimamente se han ido sumando hombres y mujeres a este trabajo y no podían dejarlo fuera porque el reconocimiento cultural nuestro, el principal saber está en las personas mayores. Entonces era bastante preocupante esa situación cuando hay algunas papás que tienen mucho saber desde la tradición y que ni siquiera saben leer porque nuestros mayores, y no es sentir vergüenza de que sean personas que no conocen las letras, porque cuando se lleva una tradición a veces no es ni necesario indagar en este mundo letrado, porque hay todo un contexto de sabiduría que es mucho más importante en este relacionarse permanentemente con la naturaleza, de entender los ciclos del tiempo y traspasar estos saberes a través de cantos y relatos, como lo dije, la importancia de lo elemental, de hablar de nuestra espiritualidad. Hemos sacado niñas y niños muy espirituales en todos los espacios educativos. Se integró la ceremonia del Huiñol Chpantu, que es en junio, y el personal comenzó a entender y a observar la naturaleza de que cuando se nos habla de un año nuevo gregoriano, ahora en diciembre, que prontamente se va a dar de acuerdo al calendario dominante, para nosotros es medio ciclo, es el tiempo en que se comienza a guardar, ya hay abundancia de frutos. Entonces es un poco observar la naturaleza, en qué espacios estamos centrados, y llevar esas pequeñas cosas, de hacer imaginar a las niñas y niños rodeando un fogón. Eso es lo otro, que sentaban a los pichiqueches una fila tras otra fila, a modo ejército, como hacen con las personas que están haciendo el servicio militar, por decir, militarizándolos de alguna forma. Y les invitamos a sentarse en círculo, en donde todas y todos nos miramos de la misma forma, en donde todas y todas participamos de igual a igual. Siempre yo les dije, yo no soy su tía, soy su lamien, o si quieren me dicen papay, no ir con esa grandeza como egocéntrica. Y hablando de egocéntrico, comienza también el gran problema con nuestra gente cuando llega a un espacio y le dicen, tradúceme las canciones que se utilizan desde siempre, porque tampoco son pertinentes territorialmente, como el arroz con leche, el tallarín que se mueve por aquí a nosotros, e incluso el caballito blanco, que yo muchas veces lo canté y nunca lo analicé hasta que me dijeron, aproxímelo al Mapudungun, y uno comienza a viajar en las palabras, en los versos, y de pronto buscando una aproximación hay una parte que dice tengo, tú no tienes nada. O sea, como yo delante de esa población de pequeñas y pequeños que están en un estado de vulnerabilidad ahí en un jardín infantil, voy a ir a darles que yo tengo todo y que ellos no tienen nada? O sea, es algo que está muy fuera de nuestro ratisuán, de nuestro la enseñanza, el que me gusta a compartir. Todo lo que hay se comparte en comunidad. Incluso cuando se cosecha, dejan algún espacio donde puedan alimentarse las aves, los animales, porque para nuestra gente todo es importante. Los insectos, las abejas, las mariposas, están cumpliendo un rol fundamental en la naturaleza, por eso existen. No porque estemos nosotros entre cuatro paredes, no es importante la lluvia, el sol, las nubes, las estrellas y todo ese tipo de saberes que nos otorgan nuestros mayores es lo que tenemos que llevar a estos espacios y a enmarcar la diferencia de que no podemos seguir replicando
lo que fue la escolarización hacia nosotros, cuando se nos hablaba en calidad de exterminios como pueblos, porque los textos de historia, si bien es cierto, no hay más de 3 páginas, por lo menos cuando yo fui a los colegios rurales, en la escolarización básica, nombrada así, se decía que los pueblos habían sido así, habitaron así, se vestían así, se alimentaban de tal forma, y siendo mapuche, hincheta, mapuche, cheñén, y separando mi identidad un poco, sacándola fuera de mí, replicando en lo que llaman las pruebas de medición del conocimiento, como renunciando a mi propia esencia, diciendo, sí, los mapuches vivían así, los mapuches se alimentaban así, como vetándome a mí misma. Entonces son esas cosas en las que tenemos que prestar cuidado, Pulamien, y tratar de dar esta fundamentación a las personas que tienen este encargo de volver a valorar, de reclamar nuestra territorialidad, nuestra autonomía, de que se nos respete como diferentes, en una inclusión, pero respetando las diferencias y no diciendo que todos somos iguales. Recuerden que nosotros forzosamente tenemos un documento que dice de identidad, pero estamos bajo una identidad que ni siquiera es pertinente a nosotros, porque nos hicieron chilenos o chilenas a la fuerza, pero la identidad original nuestra es nuestra identidad de ser mapuche. Hay temas para mucho, pero como hay otras personas que deben intervenir y participar, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero decirle que cuando se nos habla de planificación en el espacio educativo donde nos instalamos, también debemos hablar que tenemos nuestras propias planificaciones. Por ejemplo, para hacer un palicantún, que es hacer un juego de palín, eso se toman las determinaciones con tiempo, se designan roles a las personas, se busca con qué comunidad uno va a entrar a participar, quién va a ser de Ñen Ruca, quién va a ser de Huichán, y se invita a la familia. Entonces toda una planificación, pero que se hace desde el nuestro, desde buscar al ceremoniante, porque pese a estar en un espacio educativo, como digo, hacer la diferencia, nosotras invitamos a los directivos, a la directora en este caso, a la encargada, a la educadora, de acompañar este proceso intercultural, entre paréntesis, de que deben darse el tiempo y acompañarnos donde hay un ceremoniante, porque para iniciar este desarrollo, aunque sea en la Ucantún de Pichiquete, debe hacerse con este permiso, con este agradecimiento, para que todo se dé de buena forma, que no haya accidente, que no suceda nada malo, hasta que termina ese proceso. Y después que termina, se va nuevamente donde el ceremoniante a darle las gracias porque estuvo disponiendo su tiempo, su energía, estuvo ahí compartiendo su nehuén con toda la comunidad y el resguardo para los pichiquetes. Es todo un protocolo distinto que tenemos, y esa es la diferencia, Pulamien. Lo mismo cuando se hace el Huiñol Chipantu en los diferentes espacios educativos. Ese sería mi aporte, ñaña Ingrid. De nuevo, Mañón, gracias por la invitación. Muy importante, Daniel, muchas gracias, porque usted se ha dado como una vuelta completa de todas las situaciones que ha vivido, lo cual a las personas sobre todo que no están involucradas directamente en la educación y no entienden de qué se trata la educación intercultural y la fuerza mapuche en ella, ahora usted le ha dado como una visión también de cómo es nuestra mirada. Muchas gracias, Lamien. Por eso es importante hablar desde la experiencia propia, Lamien. La experiencia ayuda mucho, sí, es ley.
Muchas gracias. Esta primera vuelta, después vamos a invitarla de nuevo a intervenir en la segunda vueltita. Vamos a pasar rápidamente con la Lamien Gabriela Trecanao, que ahí ellos se van a dividir en dos posiciones. No sé quién va a abordar este tema primero. Gabriela, tú nos dirás. María Lamien, vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo en conjunto con el Lamien Felipe Rivas, y también a lo lejos quizás nos va a apoyar Cristian Calfumán. Eso también. Chagupayin Compu Lamien, Mari Lamien, Gabriela Trecanao Piñen Inche, Unco Tañitugun, Kimeltuche Feñen, Fachantu Shilkatulen Darío Salas Shilkatu Berruca, Padre de las Casas Guarriameo. Bueno, me presento, yo soy Gabriela Trecanao, soy profesora de Educación Intercultural. Llevo mucho tiempo, más o menos cerca de 12 años trabajando como profesora de Educación Intercultural. Hace 7 años en un establecimiento educacional de Padre de las Casas, Darío Salas, del sector urbano, y vengo en representación del gremio APM. Primero que nada, agradecerles por esta invitación. A nosotros nos interesa mucho como gremio poder generar instancias de diálogo, de conversación que puedan favorecer también todo lo que son los nuevos lineamientos en este proceso constituyente que se viene para el tema de la educación intercultural, ¿ya? Contarles que como gremio nosotros somos todos profesores de educación intercultural de diferentes territorios del Gualmapu. Todos trabajamos en lo que es la implementación de lengua y cultura, de lengua indígena hasta el día de hoy. No sé si el próximo año irá a cambiar el nombre de la asignatura en establecimientos municipales y particulares subvencionados también de la región de la Araucanía. ¿Qué más le podemos contar? Que como gremio también perseguimos más o menos 3 objetivos, ¿cierto? Como les dije, crear instancias de conversación, de diálogo que permitan revitalizar todo el tema del Mapuzungún, participar activamente en todo lo que son las nuevas políticas, ¿cierto? O decisiones que se tomen a nivel central, a nivel del ministerio, estar siempre participando de manera activa, ser como la contraparte de lo que nos proponen muchas veces las políticas. De ahí partió la idea de podernos agrupar y poder ir generando también instancias donde nosotros como profesores también podamos proponer, porque nos dimos cuenta que con el tiempo muchas de estas propuestas ministeriales venían desde arriba y solamente nosotros éramos receptores, como profesores y también como mapuche. Entonces necesitábamos esta participación, ir generando que nos tomaran en cuenta, que tomaran en cuenta nuestras opiniones, y por eso surgió esta idea de agruparnos. Más o menos somos bien nuevos en esto, pero hemos ido ahí marcando presencia, porque yo creo que desde nuestro mundo mapuche, muchas veces la educación ha sido como, no sé, en nuestra opinión desde siempre que no ha sido muy tomada en cuenta, bajo las demandas también. Entonces, por eso quisimos formarnos y agruparnos. Y lo otro, bueno, eso es más o menos los objetivos que perseguimos como gremio. Como les dije, también agradecerle que nos haya invitado a participar de esto. Nos interesa mucho estar presentes también en este proceso constituyente y poder colaborar también, porque tenemos harta experiencia empírica. ¿Quién más que nosotros como profesores de aula sabemos lo que pasa en cada establecimiento educacional, los desafíos que hay también con esto? Así que voy a pedirle a mi Lamien Felipe que me pueda también aportar un poco. Perfecto. Gracias, Lamien Gabriela. Vamos, Lamien Felipe, lo escuchamos. Mari Lamien, Mari Compuche, Incheta Felipe Rivas Pichilentingen, Victoria Tubun Incheca, Cosado Colenta Temucuariamu. Un poco para complementar lo que dice Gabriela, nosotros una de las falencias que teníamos como profesores era no movilizarnos por las mismas demandas que nosotros creemos que son válidas. Y una de las formas de tomar esa demanda y hacer ruido, como decía la Lamien, era agruparnos, hacer un gremio, formarnos un gremio de profesores de enseñanza del Mapuzungún en específico y movilizarnos. Y bajo ese contexto, nosotros hemos participado de varias reuniones, han salido varias ideas y finalmente
por ejemplo, lo que comentaba las ELSI, es lo mismo que pasa con los educadores tradicionales, por ejemplo. Hay un contexto que es bien adverso para desarrollar o para entregar su Kimun, desde temas que van de cómo funciona la lógica escuela, por ejemplo, en cuanto desde los contratos en adelante, de cómo ellos ingresan a la escuela, de los convenios, por ejemplo, que realiza el ministerio con las municipalidades, desde ahí en adelante. Entonces nosotros, mirando ese contexto de educadores tradicionales, ELSI, también tenemos ideas que quizás se asemejan a esta lógica de escuela también, porque recordando un poco cómo se comienza a incorporar la enseñanza en Mapudungun o la enseñanza de la lengua y cultura en las escuelas, que ahora ya es una asignatura. Comienza con talleres que también estaban bajo una voluntad, bajo convenios que eran de 10 meses, contratos de 9 meses, que finalmente no permitían un proceso permanente, no permitían la continuidad de la enseñanza. Ahora, por una parte tenemos la asignatura, que ya es algo que nos permite tener un proceso de continuidad, es pequeño el espacio, pero de ahí también creemos nosotros, podemos abrir puertas. Por eso también nos juntamos como profesores interculturales, como decía la Lamien Gabriela. Por ejemplo, nosotros pensamos en tener una subvención, por ejemplo, para los estudiantes de ascendencia mapuche, que pudiera aportar a complementar la contratación, por ejemplo, de los ELSI, de los educadores tradicionales, que siempre ellos, por ejemplo, se ven afectados por estos convenios, por estos contratos que se plantean y que no tienen continuidad, porque nunca saben cuándo ingresan a la escuela en una fecha exacta, ni tampoco no saben bien si es que los van a volver a contratar. Entonces, con una subvención, por ejemplo, nosotros pensamos con una subvención, así como está la ley CEP o está en el programa de integración, que también entrega otro tipo de subvención especial, que también pudiera existir otro tipo de subvención que pudiera aportar a estas problemáticas. Y así tenemos varias ideas que podríamos profundizar quizás más adelante, pero nosotros como profesores interculturales no solamente vemos la parte nuestra del proceso pedagógico, sino también en la globalidad de los otros agentes que se están incorporando, porque como decía la Lamien, el Kimun muchas veces está en ellos. Nosotros la mayoría somos profesores, estamos quizás bajo otra lógica también, porque nos incorporamos a la lógica de la escuela, y ellos tienen otra lógica totalmente distinta que de verdad aporta muchísimo. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con educadores tradicionales sabemos que el aporte es inmenso en cuanto a la formación de uno como profesor intercultural, a la identidad de uno mismo, a la identidad de los niños, a darle identidad, por ejemplo, a un espacio tan reducido como la asignatura de lengua indígena, pero que aporta mucho. Así que eso es la mía. Chaltumay Lamien, muchas gracias por esa visión que tienen ustedes también desde lo que diríamos que es como el trato básico y mínimo hacia una persona, en el sentido de lo que menciona Lamien Felipe, el contrato. ¿Por qué hay diferencias entre los contratos de educadores? Porque al final todos los agentes que están en la escuela tienen una labor educativa, desde la persona que trabaja en la cocina manipulando, hasta el director, hasta los distintos actores apoderados, etcétera. Pero hay una gran diferencia allí en cómo el Estado mismo se relaciona con nuestro pueblo, cómo nos hacen graves diferencias que atentan contra los derechos. Cuando no hay un contrato de la misma calidad y de la misma, importancia para los educadores que para los profesores, ahí hay un tema de discriminación también, porque no se está valorando de la forma adecuada el aporte que hacen los educadores tradicionales sobre todo. ¿Ya? Yo no sé si va a hablar ahora Lamien Cristian Calfumán o lo hará en la segunda vuelta. Mari Lamien, igual voy a hablar. Mari Lamien. No sé si me veo aquí. Sí, se ve. Feley.
Inche está Cristian Calfuma Piñén, Inche Cusauquen Loncoche Mapú, Cayuchi Panto Ñañén, Cusauquen Feichimapú, Melichi Catuhueruca Cusauquen, ¿ya? De esas 4 escuelas que yo trabajo en el sector de Loncoche, 3 son unidocentes rurales, ¿ya? Y otras son del Guarría. De todo lo que han hablado, más que nada decir, Pupeña y Pulamien, que por ejemplo se habla mucho del tema de educación intercultural, pero somos pocos los que en realidad, o poca gente, pocos Peña y pocos Lamien los que llevamos el trabajo al aula, ¿ya? Falta plantearse bien eso, quizás generar, yo lo veo como mapuche, generar instancias donde haya de aprendizaje como para los Peña, Lamien, quizás hacer alguna academia, no sé, algún chen propio mapuche, donde se puedan formar quinche, asesorar también, como decía, a mis lamien que trabajan con prebásicas, con gente de media, a los que trabajamos con educación básica. Falta generar ese espacio lamien, ¿ya? ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues quizás nosotros mismos también hacer un encuentro, no sé, nosotros como mapucha, hacer chabú, que podamos compartir, Kimon, y prácticas también pedagógicas que sean viables dentro del aula, ¿ya? Enseñar la cosmovisión, como decíamos, decía mi lamien María Huenchunir, socializar y sensibilizar a los directivos, a la gente, ¿ya? Porque, por ejemplo, dentro del trabajo rural, el mapuzungún es bien llevado, porque la gente tiene el kimun, va, por ejemplo, si uno le habla uno primeramente tiene que conocer su mapu, yo les digo a los pichiqueches, conocer su mapu, y como nosotros como profesores, saliendo a conocer ahí el mapu, los filqué, ni el mapu presente, la unión, de hacerlo de lo cotidiano, llevar la enseñanza del mapuzungún, pero como digo también, es poca gente la que realiza este cruzado por la niña. Ya faltan más profesores, faltan más quinche, más asesores que puedan llevar este conocimiento de los pichiqueches hasta los hueches, ¿ya? Eso más que nada Lamien. Pelé y Lamien. Muchas gracias, muy importante lo que dice el Lamien Cristian Calfumán, que se nos pasó un poquito, se nos adelantó, porque ahora vamos a hablar de las propuestas, desafíos, así que ya, yo lo último que quiero, Lamien. Sí, Lamien, lo último que quiero igual recalcar, de acuerdo a lo que han dicho, yo no sé si en Chile nosotros podríamos hablar de educación intercultural, yo creo que todavía no, yo creo que lamentablemente, o sea, podemos decir que hemos avanzado, partieron como talleres, ahora es asignatura, pero la educación intercultural en Chile todavía yo creo que no se ha dado. Si es que hay algunas escuelas que tienen algún tipo de currículum que son únicos, podría ser, pero educación intercultural es muy difícil hoy día en los establecimientos educacionales porque solamente este traspaso, el Kimun, el Mapuche Kimun, solamente se segrega o se ve en lo que es lengua indígena como asignatura, pero no se ve a nivel transversal y a nivel de articulación con otros también, con otros saberes. Y si lo hacen, y si lo hacemos, los que trabajamos ahí, lo hacemos solamente, bueno, por un tema de formación y porque sabemos de qué forma se pueden articular, cómo yo puedo sacar el conocimiento que está en la ciencia y mezclarlo con lo que dice nuestro Mapuche Kimun. Pero yo creo que de ahí a que en Chile se dé educación intercultural, no, porque nos falta mucho, nos faltan recursos, nos faltan capacitaciones, nos falta autoeducarnos también, porque yo creo que desde, como dice el Lamien Cristian, a veces nosotros tendemos, y eso también una vez lo escuché del Lamien, o alguna parte del Lamien Cristian Waikifil, que él decía que a nosotros nos falta autoeducarnos, crear instancias nosotros, porque si tenemos algún tipo de falencia, nosotros también tenemos que ser capaces de ir contribuyendo a subsanar eso, porque yo creo que la educación intercultural en Chile hoy día es muy escasa en los establecimientos educacionales donde se puede dar, que solamente se segrega y se releva una sala de clases por 90 minutos. Sí, y eso tiene que ver también, desde mi punto de vista, con un proceso incompleto, porque hay políticas educativas que apuntan a que la educación intercultural se pueda dar en la teoría,
Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando esas políticas van bajando y se deberían encarnar dentro de los procesos educativos de la escuela, algo está fallando ahí. Y tiene que ver también con las voluntades políticas, con que los gobiernos sucesivos no le han puesto el énfasis que merece la educación intercultural, porque la educación intercultural sería una ganancia para todos, no solamente para el pueblo mapuche, para el pueblo chileno, que podría comprender las dinámicas del otro y crecer también en conocimiento, crecer también en una forma distinta de relacionarse. De eso se trata la educación intercultural. Y hay varios autores que dicen por ahí que la palabra no es educación intercultural, sino que hay que interculturalizar la educación. En todos los establecimientos debería haber educación intercultural, porque estamos en una sociedad en donde convivimos diferentes culturas. Bueno, vamos a seguir en el tema de las propuestas, porque ya empezó la mía Cristian Calfumán, la mía Gabriela Tecamán. No sé si Cristian Guayquifil nos quiere hacer algún aporte respecto a eso. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? Sí. O sea, más allá de proponer, quizás dar como una reflexión o un revisón respecto a algunas cosas que fueron apareciendo acá y que seguramente a todos quienes nos desenvolvemos en un contexto de educación o de ideas interculturales nos hacen sentido. Ahí también agradecer los comentarios que han realizado, también desde la experiencia, que eso es importante, y desde ahí también se van situando estas sensaciones ya y estas realidades que van manifestando, en este caso, las educadoras, los educadores y las personas que se desarrollan en este contexto. Entonces, quisiera comenzar diciendo de que dentro de esta idea aparece esa burbuja de la interculturalidad desde enfoques que la idealizan. Entonces, dentro de esa idealización aparecen esa perfección de lo que debería tener esta comunicación con el otro, donde se reconoce la legitimidad del otro como un sujeto de derechos, con derechos, y dentro también de su marco sociocultural en el cual se desenvuelve. Y podríamos seguir explayándonos en esta idealización de la interculturalidad, pero ahí aparecen elementos de la cotidianidad y que también se asemejan al contexto real, percibido en este caso desde la voz de los propios actores. Entonces, desde ahí vamos como resignificando esa idea de interculturalidad dentro de lógica donde aparecen cuestiones de discriminación, aparecen disputas, aparecen negociaciones, constantes luchas, controversias, conflictos, y entre medio de ahí aparecen esas lógicas ideales, que es el respeto, ya que en este caso esa igualdad, que como dice también Gabriela, cuesta observarlo en la práctica. Me hacía sentido también lo que señalaba también María Huiliñir en relación a esas traducciones que se generan cuando se habla en la lengua, los usos que se dan en este caso en la escuela. Entonces, ¿qué significa eso? Que aparece un educador tradicional, un ELSI, un profesor intercultural, y ¿qué es lo que llegó a la escuela? Llegó a alguien que habla mapudungún y que nos va a servir para generar ciertas traducciones respecto a lo que nosotros como institución estamos realizando. Pero hay un cerramiento respecto a las propuestas que pueden venir con estos actores. Entonces se instrumentaliza la lengua y se le trata de dar un contexto nacionalista, un contexto chilenizador, ya donde aparecen estas cuestiones de traducción de cantos que cantaban en este caso mi madre en el colegio y que la obligaban a hacerlo, que son cantos en este caso netamente nacionales y que no tienen nada que ver con el mundo mapuche o el mundo de la cosmovisión. Entonces me parece eso interesante que planteó la también. Entonces dentro de esta cotidianidad también aparecen estas relaciones de poder, donde los educadores, los profesores tratan de ganar un espacio que ya tiene una estructura, que ya tiene un cuerpo,
Entonces ahí entra esa idea de cómo nosotros como profesores interculturales, como educadores tradicionales o como nos llamen, nos situamos en esa instancia de poder. ¿De qué forma nosotros ganamos eso? Ganamos espacios dentro de estos espacios que históricamente han sido de los otros, de esos otros dominantes, de esos otros que han generado control hacia nuestras vidas, hacia nuestros cuerpos, y desde ahí nos situamos. Entonces seguramente hay una desigualdad en las herramientas. Por una parte están esas percepciones que generan los propios educadores tradicionales, que tienen que ver con esa discriminación que sufren por no tener, en este caso, o una escolarización tan avanzada como lo tiene quizá una persona, entre comillas, profesional, ¿ya? Escolarizada también. Entonces aparecen todas estas cuestiones, estas disputas, y aparecen esa idea de la necesidad de que esta Constitución recoja todas estas ideas y levanten políticas de reconocimiento que resignifiquen, en este caso, la práctica de los educadores tradicionales, la práctica de quienes trabajan en la interculturalidad en estos espacios educativos. Imagínense, solamente estamos hablando ahora de los espacios educativos. Si hiciéramos otro foro relacionado con la interculturalidad en la salud, la interculturalidad en la justicia, y podemos seguir, ahí vamos a encontrarnos con otras realidades y que también son fuertes y que quizás no están tan, posiblemente no están tan avanzadas como en el contexto educativo, porque en el contexto educativo, en esta realidad hay una pequeña participación, pero hay algo, ¿ya? En los otros espacios seguramente no hay nada, no hay nada, y menos para el mundo de los pueblos originarios. Entonces, también quedan todas esas lógicas y esas cuestiones que se pueden ir levantando. Entonces, me da la sensación de que la interculturalidad posee estas cuestiones que tienen que ver con lógicas antropocéntricas, donde en este caso el humano o en este caso el Che, sería el centro de las cosas, pero hay más cosas. En la interculturalidad deberían existir más cosas, y sabemos que existen. Está esa idea del nitrogen, aparecen en este caso todos los entes que componen la naturaleza. Entonces hay que redefinir también esa interculturalidad. Por una parte estamos pensando como ideal y por otra parte estamos haciendo en la cotidianidad, y también más allá del aula. Como decía la también está esa idea de mirar estas cuestiones como desde una mirada crítica y llevar, en este caso, la educación intercultural más allá de la escuela y situarla en nuestro espacio de convivencia. Y lamentablemente nos queda a nosotros como mapuches, en este caso como miembros de los pueblos originarios, tener esta doble tarea de repensar lo propio y de pensar también a los otros, ese otro occidental que lamentablemente no quiere saber de nosotros. Entonces tenemos esa idea que vamos nosotros trabajando en el cotidiano, y nos llevamos ese doble trabajo de nosotros querer un mundo intercultural sabiendo que el otro, en este caso, o las propias políticas son adversas. Entonces, desde ahí también nos situamos en un contexto de lucha permanente y cotidiana y que la vivimos en la vida real. ¿Qué más? De otras cosas, pero voy cerrando ya. Sí. Y después también lo voy a plantear también al cierre. Entonces, esa lógica de ocupar los espacios en el sistema me parece muy importante. Esa es la labor que están realizando en este caso mis colegas de educación intercultural, y también invito a los propios educadores tradicionales, a los propios ESI, que también se agrupen y que generen este cuerpo legal, entre comillas, para ganar espacio dentro de, en este caso, la arena educativa. Eso me parece interesante y yo creo que están las herramientas para realizar, y está también las redes de apoyo, para que por fin aparezcan políticas interculturales pertinentes para esta realidad, para la realidad de Gualmapu, para la realidad que vive en este caso en la región metropolitana y en el país.
desde el punto de vista educativo, ¿ya? Porque vamos a entender de que la interculturalidad debería ser transversal a todos los espacios. Entonces, esto debería ser en este caso una constitución intercultural y que nos invite a todos a convivir dentro de la diferencia. Eso voy a decir por ahora, para ir Yo voy a aprovechar de saludar rápidamente a las personas que nos han mandado saludos a través del fanpage, donde está la Lamien Leticia Huayqui, está Caro Millaranta, está Rayun Leubu, que es la Montserrat, nos manda saludos, Jocelyn Paichil, también nos dicen Umezumú, y da ahí también un agradecimiento, y también pone un tema muy importante dentro de lo que es la educación, porque ella también es educadora. Milamien Jocelyn Paichil, un saludo y gracias por tu comentario. Tenemos ahí a Víctor Hugo, que acaba de mandar felicitaciones. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Les pedimos, por favor, que esto lo compartan. Va a quedar en la página nuestra, para que esto también sirva como un material de análisis, ya que aquí tenemos experiencias súper valiosas que se han puesto dentro de la conversación, y cualquier persona que pretenda a lo mejor conocer, aprender o hablar de la educación desde la mirada del pueblo mapuche, aquí puede encontrar varias posiciones muy valiosas que se deben considerar. ¿Ya? Y vamos a dar la última rondita, donde por el tiempo principalmente, porque la conversación está súper buena, pero el tiempo también son agotados para todo este sistema que estamos implementando. Entonces, en 1 minuto, 2 minutos, poder decir cuáles son las proyecciones, pensando en que tenemos la posibilidad de hacer cambios, de generar cambios, ya sea por estas organizaciones autónomas que ustedes mismos han creado y que se pueden seguir creando, instancias como la que mencionaba Lamien Cristian, que podemos ir gestionando autonómicamente, pero también de cómo vamos a ir empujando los procesos políticos que se vienen generando por parte de los gobiernos para que nuestras demandas se incorporen ahí. ¿Cómo sería esta proyección hacia un futuro? ¿Qué vemos nosotros de posibilidades dentro de estos espacios educativos y políticos a la vez? Entonces, proyecciones positivas, negativas, adversidades, cuáles son las distintas visiones que tienen cada uno, ojalá bien sintético, para que vayamos cerrando nuestro Nuchan K1, que va a ser el primero, además, que lo decía Lamien Huayquistil. Vamos a ir tomando en consideración todos los sábados, aprovechamos de dejarlo invitado, todos los sábados vamos a hacer este Nuchan K1, tomando distintos aspectos de nuestra cultura y que deben ser considerados para la creación de las políticas nuevas. Entonces, necesitamos también que ustedes compartan esto. Vamos a hacer próximos Nuchan K1, vamos a ir publicando. Seguramente vamos a hablar de educación, de soberanía alimentaria y de otros temas que tienen que ver también el recuerdo de los derechos de nuestra cultura. Hay muchos temas que desarrollar, aceptamos sugerencias, queremos la participación de todos, así que este es un espacio abierto. Ojalá nazcan muchas propuestas más como esta, porque hay que hacer mucha conversación. La política la tenemos que hacer todos y tenemos que hacernos responsables de este momento histórico en donde, más allá de las trabas que tenemos, que se presentan, porque ya viene un proceso muy difícil para el pueblo chileno y para el pueblo mapuche, tenemos que hacernos cargo del poder que tenemos, porque el poder constituyente somos nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de ese poder y cómo lo vamos a guiar dentro del proceso, que va a ser súper difícil, pero queremos estar ahí. Entonces le voy a dar la palabra a la Lamien María Huenuñir para que brevemente nos pueda decir qué es lo que ella ve en un futuro próximo, cuáles son sus visiones para este proceso, quizás nos pueda compartir alguna idea, Lamien. Leila Ingrid, como decía usted, estamos con adversidades, rodeando de adversidades permanentemente. Oí con mucho agradecimiento lo que han creado los profesores interculturales, casi todos son mujeres y hombres, y creo que sería muy importante que ellos pudieran invitar a participar en su gremio a los ET y a las y los ELSI,
para hacer un gremio más amplio y junto con ellos también estar ahí uniéndonos, sumándonos a estas demandas políticas de reconocimiento por nuestros derechos lingüísticos. Y como un sueño, a mí me gustaría un tiempo, tal vez, ¿por qué no decir tener un espacio? Está escuchando mal, a lo mejor ¿sí? podría apagar la pantalla, el video, para que lo escuchemos mejor. Y me dicen también que hay alguien con el micrófono abierto, pero ahora los veo todos cerrados, así es que para que podamos escuchar claramente su exposición, la mía. Le decía que me gustaría que este gremio que sea formado de los profesores jóvenes, mujeres y hombres, como Huaychaf, están ahí ellos con esta demanda del reconocimiento hacia los derechos lingüísticos. Eso también es hacer política, y qué mejor sería hacer estas demandas en conjunto con los ET, con los ELSI, que son entes que están de una u otra forma, si bien es cierto, distante a un título otorgado por una universidad, pero que sí hay grandes saberes. Y por qué no soñar con crear un espacio de formación, de educación desde el Kimón Mapuche, pensado como un espacio donde puedan integrarse desde los más ancianos, los más pequeños, de los más pequeños a los más ancianos, como se hace en las comunidades, pero que fuera un espacio donde estuvieran al alcance principalmente todas las personas que quisieran impregnarse de este Kimón, contextualizando nuestra forma de vida del Khmer Monien, del Khmer Felén, porque para nosotros la educación está muy asimilada con la salud, con el bienestar, con el buen vivir, y que conozcan nuestras formas de vida. Creo que cambiaría mucho la sociedad, se sanarían los pensamientos, se sanarían las almas, y podríamos más adelante, ¿por qué no decirlo?, tener un gobierno más igualitario en todos los sentidos. Creo que por algo se empieza, y eso me gustaría dejar como un mensaje a los profesores titulados, que también vean la posibilidad de cómo pudieran ellos integrar a los ELSI o ET, que también son seres que están ahí haciendo sus propias luchas en cada uno de los espacios educativos, reivindicando nuestro Kimón. Eso nomás, Lamien. Lamien, qué bonita la propuesta, igual ahí hacia los otros. Muchas gracias. ¿Con quién seguimos? ¿Quién se toma la palabra ahora? Libremente. Yo quiero hablar algo, Lamien, disculpen, Mari. Lamien. Soy parte de APIEM igual. Ya no una invitación formal, pero igual aquí estoy, no sé, por alguna razón. Por supuesto. Entonces, Lamien quería plantear al respecto de una situación que hubo hace algún tiempo atrás en Curacautín. ¿Por qué lo llevo a ese plano? Porque realmente creo que la educación intercultural en Chile lleva ya un proceso que iba más enfocado hacia las comunidades mapuche, pero no a las comunidades educativas de, qué sé yo, de las ciudades, o donde se educan los hijos de los políticos, o la gente en realidad que tiene un mayor poder económico en Chile. Entonces creo que la educación en estos tiempos debería apuntar también a subsanar todos estos problemas que se han sucedido históricos a partir de la relación entre mapuche y españoles y hoy día chilenos. Entonces pensaba yo a partir de eso que la educación debería también ir enfocada a poder sanar estos problemas que han sucedido al respecto. Y como el día de hoy, en realidad
es política nuestra educación, lo que nosotros hacemos como profesores interculturales, en el fondo es política, ¿ya? Así como lo ha sido políticamente la educación en Chile, para, qué sé yo, para colonizar, ¿cierto? También nosotros hacemos de alguna forma inversa una política de ese tipo, pero una política interna. Así que creo que la educación necesariamente debería también apuntar a que el gobierno se haga cargo también de subsanar ese tipo de problemas y poder también nosotros caminar por una mayor autonomía en cuanto a nuestro tipo de educación, a la educación que nosotros queremos, para poder nosotros de alguna forma ganar este espacio que tanto ha costado a la gente desde que se empezaron a surgir los movimientos, ¿cierto?, mapuches con respecto a la educación, con respecto a la salud, ¿cierto?, también por el tema de las leyes, etcétera. Es muy amplio, pero que necesariamente no solamente nosotros como mapuche deberíamos adquirir, sino también el pueblo chileno, que es con el cual nosotros tenemos una profunda relación hoy en día, ya sea positiva o negativamente. Entonces creo que por ahí debería ir el camino hacia para la educación. Creo que el Estado debe hacerse cargo de este problema de racismo, ¿cierto?, que ha sucedido y que ahora ya se está olvidando nuevamente porque la mente de repente es frágil, pero eso sucedió y eso es por algo, y ese problema está presente en muchos lugares. En Curacautín se hizo visible, pero podría haber en todos los territorios, ese problema existe. Entonces, no hay que olvidarlo, yo creo, y hay que tomarlo como un ejemplo o como una, ¿cómo lo podríamos decir? Como una manifestación de algo que está presente en muchos territorios y que está de alguna forma silenciado por las mismas personas que piensan de esa forma, pero que pudieron ser capaces de visibilizarlo. Y es un problema grave con el cual nosotros luchamos. Lo otro es que nosotros en cada una de las comunidades podrán también decir algo al respecto nuestros colegas, que nosotros de alguna forma también tenemos que luchar con nosotros mismos, con nuestra misma gente mapuche, que hoy día cierto, es diversa y que también ha perdido mucho de mucha de la organizativa antigua. Ya tenemos que de alguna forma educar para que los niños puedan ser partícipes activos en sus territorios, partícipes activos y ya sea de la educación, del ambiente, de la salud, etcétera, poder educar para movilizar esto, porque ahora, por ejemplo, es un proceso que puede tener muchos años, pero que tiene que dar a la larga resultados, ¿ya? Entonces es necesario que nosotros en cada uno de los territorios donde estemos podamos ir conversando con nuestra gente e insertarnos y ganar ese espacio de las escuelas de tal forma de poder consolidar de alguna forma este tipo de educación que sabemos que también viene a reparar grandes daños que aún se suceden en la escuela con respecto al tema de las diferencias en cuanto a educación. Quisiera poder ser un poco más específico o que se pueda ahondar un poco más en este tema, si es que más adelante hay más aún, porque creo importantísimo, de verdad, poder discutir un poco más profundamente este tema, ¿ya?
pero de que en Chile debería también involucrarse a las demás escuelas, ¿ya? A las demás escuelas, que incluso que llegue, por eso decía, a estos centros educativos donde se educan los hijos de políticos, etcétera, ¿ya? Porque también lo necesitan, y sabemos que la educación intercultural no debe ser para nosotros como mapuche nada más, o los pueblos originarios, sino que también tiene que ir enfocada al pueblo chileno, de alguna forma, para ir subsanando todos estos problemas e ir conviviendo de una mejor forma, porque sabemos que sabemos que más ellos que nosotros lo necesitan. Feitati, Pulamien, Pupeñi, Kifam, Lamien, Peñi. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación, Lamien. No se vayan todavía porque quedan las últimas reflexiones bien breves para ir terminando de la Lamien Gabriela, quizás también de la Lamien Cristian, para que puedan ir, vayamos terminando, cerrando esto, porque hay varias cosas que se han repetido y eso es bueno porque estamos en sintonía en general en la visión que tenemos, en las dificultades que se han presentado, y también yo creo que tenemos unas ideas claras de lo que queremos para el futuro y cómo podemos organizar esto, porque también hay que organizarse, eso es muy importante. Nosotros somos muy buenos para el discurso como mapuche, pero tenemos que empezar a concretar más cosas todavía de las que ya tenemos. Lamien Gabriela. Sí, retomando un poco las palabras que dice mi también Vladimir, yo creo que, y lo conversamos también como gremio, y más o menos cuáles las propuestas, dos grandes propuestas que tenemos nosotros en este proceso constituyente. La primera es que esta educación intercultural, o lo que se llame, solamente está destinada hoy día a la población, en este caso de ascendencia indígena. Este 20% que limita que los otros establecimientos puedan tener educación intercultural. Tenemos que educar a una sociedad que sea intercultural, no solamente una educación intercultural para nuestros niños y niñas de ascendencia indígena. Yo creo que ese es un gran problema y eso fue la causa también por qué nuestro pueblo mapuche se bajó también de la consulta indígena, porque fuimos el único pueblo, ¿cierto?, que no quisimos esta condicionante. Entonces yo creo que ahora que viene este proceso constituyente, la educación intercultural no tiene que ser, ¿cierto?, con este 20%, tiene que ser para toda la población, y así vamos a ir sanando todas estas heridas que tiene nuestra sociedad. Y lo que decía Vladimir, que fue una de las cosas que pasó en Curacautín. Eso es uno. Y el otro punto que también lo conversamos, que también vendría a mejorar todo lo que son los contratos, al que, por ejemplo, los ELSI tengan un tema de permanencia en el tiempo, que hayan políticas estables, es que se converse y se empiece ya a plantear una subvención especial para todos aquellos establecimientos que tengan estudiantes de ascendencia indígena. ¿Por qué? Porque eso permitiría recursos, permitiría que hayan capacitaciones, permitiría también que nuestros sabios, que nuestros ELSI, que nuestros educadores tradicionales, ellos no tienen por qué saber de planificación, porque ellos son sabios, tienen otra forma de entender el Kimun. No tienen por qué, ellos necesitan a alguien que los acompañe en el aula, que lo que pasaba por mucho tiempo es que estaba esta dupla pedagógica, que vino hace como 2 años y se perdió, donde el educador tradicional tiene que aprender planificación, tiene que aprender cómo funcionan los procesos educativos dentro del establecimiento educacional, que son las dos grandes propuestas y desafíos que tenemos nosotros y lo conversamos como gremio. Eso, no sé si Cristian me puede apoyar porque creo que Felipe no está. Eso sería como lo que conversamos nosotros como gremio, que tenemos como grandes desafíos para este proceso constituyente. Ñaña, Chaltumay, a ver, Lamien Cristian, ¿puede complementar eso? May, Feley, bueno, eso es lo que planteamos también como APM, como grupo de profesores, pero también, no sé, desde uno como profesor también, creo que se debería generar una malla académica nacional, no sé, como que hable sobre la interculturalidad, se hable del respeto por, quizás, no solamente por los pueblos indígenas, ahora también ha llegado mucho extranjero al país y que también se genera la interculturalidad ahí. Vamos aprendiendo
de mi hermano haitiano, no sé, del venezolano, siempre estamos en esa interacción, ¿ya? Que se genere el respeto. También anoté aquí, como por ejemplo, que también se reconozcan a todos los pueblos indígenas presentes a nivel nacional, ¿ya? Y que se hable de presente, no de pasado, como se ha dicho también aquí, mi Lamien y mi Peña, ¿ya? Que se hable de presente, porque siempre, no, el mapuche vivía, el atacameño vivía, todavía estamos presentes acá en el territorio, ¿ya? Hay que posicionarnos también en esa forma, que cada uno se reconozca su Meli Folicupán, tanto a nivel nacional, ¿ya? Y eso, y crear la subvención, como decía mi ñaña Gabriela, ya para las personas que trabajan en educación intercultural. Leila Mien. Yo no sé si Cristian Huayquifil va a agregar algo para ir cerrando. Sí, delante iba a señalar, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Como dentro de todo este contexto de reflexión también aparecen ciertas cuestiones que están pasando y desde este espacio también enviar como un apoyo, un saludo, en este caso al Peñi Juan Pablo Jaramillo, que sufrió un accidente, lo atropellaron por Metrenco y se encuentra delicado de salud. Entonces también va un mensaje para él, para su familia, en este contexto, para que él reúna la fuerza y se recupere, que también es un actor relevante en Wallmapu, en todas las acciones que realizan como colectivo y los aportes que ellos generan también como agrupación en la interculturalidad. Entonces, el mensaje para el PEI, para que se recupere. Eso es un paréntesis. También considerar de que todos los elementos que hemos abordado resultan interesantes para generar estos acomodos que necesita la interculturalidad, vista desde actores desde Wallmapu, y que son pertinentes para construir las nuevas políticas públicas. Entonces, en este caso, esta articulación entre todos y todas nos va a servir para poder generar mayor fuerza y que efectivamente esta Constitución recoja todos estos elementos y que la interculturalidad tenga un gran espacio en este levantamiento y que no se siga repitiendo esta lógica colonial con la cual aparece la interculturalidad, y también nos lleva a reflexionar a cómo en este caso los propios actores políticos, los propios actores que pertenecen a los partidos políticos que hoy en día están en este proceso de campaña, de todos estos procesos que tienen que ver con estas cuestiones de negociaciones políticas, que el mensaje para ellos, para que no usen, en este caso, los indígenas, no usen la interculturalidad desde una lógica de discriminación, en el sentido de que ciertas veces los actores hacen uso de todas estas temáticas para ciertos fines personales y no colectivos, y que finalmente a nosotros como pueblo nos hacen daño. Entonces, ese es el mensaje, yo creo, que debemos considerar, y que si se va a considerar en el debate la interculturalidad, que se haga de una manera seria y de una manera como corresponde, para que no sigamos cometiendo, en este caso, errores que finalmente las nuevas generaciones son los que van a pagar los costos de todos estos errores que podemos tener nosotros mismos y la gente que está ahí involucrada en estos procesos. Así que eso, le agradezco a todos por su requisuam, a todos los peñas, a todas las mien que están ahí. Tengo la fortuna de ubicarlos a gran parte de la mañana, a gran parte los ubico, así que le agradezco y acá estamos para cualquier cosa y desde los espacios en los cuales nos desarrollamos. Chaltumay, Pulamien, Chaltumay. Gracias, Lamien. Muchas gracias a todos los que se han sumado a este NUTRAM, en particular aquí las personas con las que hemos dialogado, y también a los otros que se han sumado a través de nuestra plataforma. Decirle que está totalmente a disposición, que nuestra propuesta política tiene que ver con ser parte de un poder constituyente real, que más allá de los logros que podamos tener dentro de este proceso mismo de elecciones y de candidatura,
queremos seguir avanzando en lo político, en la organización. Tenemos que pensar y construir procesos políticos a largo plazo. Esa es nuestra visión y esa es nuestra propuesta. Y más allá de pedir el voto o la adherencia a una candidatura, lo que venimos también a plantear es la participación, que este es un momento histórico en donde nuestra participación va a marcar una diferencia. Tenemos los escaños reservados, que también ha sido una gran lucha de distintas organizaciones que hemos estado ahí detrás, pujando para que esto se dé, y más allá de todo lo que podamos lograr, que a lo mejor no va a ser un avance significativo en este momento, nosotros vamos a poner nuestra voz, vamos a estar en cuerpo ahí, mirándonos de frente a frente con las otras fuerzas que siempre nos han oprimido. Entonces, el tema de la interculturalidad es relevante porque vamos a construir y a tratar de construir junto al pueblo chileno oprimido, ¿ya? Un proceso que sea antirracista, anticolonial, anticapitalista y antiimperialista, porque así tenemos que plantearlo con toda la fuerza. No podemos tolerar más racismo en ninguna estructura del Estado, aunque sabemos que es un proceso largo y duro, vamos a dar la pelea. No podemos seguir tolerando que nos traten o nos miren como un pueblo que no se ha desarrollado. Nosotros somos un pueblo completo, tenemos todas las capacidades, habilidades para seguir desarrollándonos desde nuestra visión. Eso es muy importante. Por eso tenemos que tener la mirada anticolonial. No podemos seguir y permitir que nos sigan colonizando, aunque sabemos que las estructuras del Estado están ahí para eso, están instaladas y hay un racismo estructural que nos sigue oprimiendo, que nos impide avanzar. Pero tenemos que dar la pelea y yo creo que estamos construyendo ya para nuestros nietos. Esa es como la visión que yo tengo. Yo estoy trabajando ahora para el futuro, no para esta generación quizás ni para la que viene, sino que para una tercera o cuarta generación donde van a poder mirar que nosotros trabajamos, hicimos el esfuerzo de colaborar a un proceso histórico ancestral. Somos parte chiquitita, mínima, de un proceso gigante que se ha venido gestando hace muchos años, donde nuestro pueblo siempre ha sido de lucha y de resistencia. Así es que el llamado es a participar, más allá de esta candidatura o de otra, sabemos que hay buenos actores políticos dentro de nuestro pueblo mapuche y tenemos que darle fuerza a ellos, tenemos que proyectarnos nosotros desde las bases y que este espacio de los escaños reservados no sea cooptado por los partidos políticos, porque esa es una práctica que también debemos eliminar y combatir, que no coopten nuestros liderazgos, que no coopten nuestras ideas, que no nos tomen a nosotros como un objeto que les sirva solo para un propósito de generar adherencia o popularidad. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer nuestras propias fuerzas políticas. Ese es el llamado Pulamien. Lo último que les quiero pedir es que prendan su cámara, porque vamos a tomar una fotito para después publicarla en nuestras redes y así generar mayor participación, ¿ya? Esa es nuestra propuesta, a participar en todos los procesos políticos que vienen. No somos espectadores, vamos a ser protagonistas. Así es que muchas gracias por este Nutram, por esta fuerza, por esta poesía que tira también nuestra Lamien María Buenunir y que nos enseña y nos muestra desde otra visión también cómo ella lo hace y es un ejemplo para nosotros. Muchas gracias, Chaltumay Pulamien. No sé si la Lamien que se integró después de Esther Chehuán, igual podría prender su cámara, Sebastián también, para que estemos en esta fotito, que es un registro también de nuestro proceso. Nosotros estamos aprendiendo también a generar estas plataformas, y es que tenemos hartos apoyos lindos y queremos seguir avanzando. El espacio está abierto, cuando ustedes dispongan, podemos volver a generar otro Nutram en estos temas que son tan importantes para todos. Bien, ¿puedo tomarme un... Sí, por favor, también. Palabras al cierre. Sí, yo creo que quiero tomar igual las palabras de la Lamien María, agradecerles por lo que nos dijo a nosotros somos todos jóvenes. Tenemos ahí diálogos pendientes con lo que es lo ELSI. Obviamente esto de unir fuerzas nos ayuda a ir mejorando todos los procesos. Así que, Chaltu Lamien, eso. Chaltu Maya a todos los que se conectaron. Dile Lamien. Buena a todos. Amule. Tuley, Nehuen Tuley Mon con Pulamien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Nos hablamos, nos vemos. Peucayal.
Pehuayú, Pehuaín. Pehuayín. Pehuayal. No, o sea, estos son como que ideas más, y de ahí como que el título poema, no sé, el último video que hice se trata de la incomodidad de estar dentro de una cama de carne que está gigante. ¿Y ahora se dicen como transformarse igual? ¿Por lo qué? ¿Dicen todo el tiempo ahora acá? ¿Te vas